Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. En un programa anterior a principios de mes hablábamos del testamento, del orden que debemos tener con nuestras propiedades, nuestros bienes. Hoy en el programa vamos a hablar de otro tipo de herencia, que es tanto o más importante preparar y dejar que el destino de los bienes materiales. El programa de hoy se llama La otra herencia importante que debemos de dejar. Cuando ingresamos cada uno de nosotros a la vida adulta, cuando ya cumplimos 18 años, cuando empezamos a adquirir ciertas responsabilidades, pues nos ocupamos de trabajar para forjar un patrimonio material. Queremos pues tener alguna cuenta bancaria, quizá tener algún patrimonio material, alguna casa, algún auto, alguna situación que nos ayude a ir forjando este patrimonio. Y pues ciertamente no es fácil. No es fácil el contar con este patrimonio. Y bueno, vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo, cómo lo vamos a lograr. Y bueno, también hay otros tipos de patrimonio que también es importante crear y heredar. Vamos a hablar en tres aspectos: un patrimonio cultural, un patrimonio familiar y otro patrimonio que es espiritual. Y vamos a ir desglosando qué es cada una de estos tipos de patrimonio. Y bueno, el primer tipo de patrimonio del que podemos hablar es un patrimonio cultural. ¿A qué se refiere eso del patrimonio cultural? Cada uno de nosotros venimos de un pueblo, de una cultura, de una familia, de unas raíces. Y la pregunta es, ¿qué tanto conozco y qué tanto ayudo a que mi familia conozca cuáles son nuestras raíces? No solo las mías propias, sino, por ende, si ellos son mi heredad, si ellos son mis hijos, pues es una herencia que también les corresponde a ellos. Y esta herencia, este patrimonio cultural, pues va en qué tanto conozco, qué tanto vivo y qué tanto me gusta o le encuentro el gusto a las costumbres del lugar donde nacemos. El día de hoy quise mandar un saludo muy especial a la comunidad de St. Patrick en Sparta, Wisconsin, porque cuando he ido con ellos, pues me doy cuenta de esta gran riqueza y cómo quieren conservarla, cómo quieren compartirla con sus hijos. Porque sucede que, bueno, a lo mejor los papás o los abuelos nacieron aquí en México, en Centroamérica, en algún lugar que no es Estados Unidos. Y bueno, pues buscamos el cómo continuar con esas raíces, que no se olvide. En broma luego dicen que no se les olvide el español, que no se les olviden los frijoles, porque los chicos al nacer en esa tierra americana, bueno, pues adaptan o adoptan como lenguaje primario o como lenguaje materno el inglés. Y entonces corresponde a los papás, pues el inculcarles el que hablen español, el que no pierdan sus raíces. Y este idioma español, pues es muy rico en palabras, es muy rico en expresiones, es muy rico en términos que podemos usar según la zona en donde nacimos. La gente que es del norte, pues tiene un tono de hablar como más golpeadón,
más tosco en cierta forma, aunque eso no quiere decir que su persona sea tosca, sea grosera. Pero una persona del norte se distingue por su tono de hablar, por su forma de hablar. ¿Qué pasa si decimos que es gente del Pacífico, que es gente de Sinaloa, de Nayarit, de la Baja? Pues también tienen una forma particular de expresarse. ¿Y qué pasa si son del centro de México, si son del Golfo, si son del sur? Pues también tienen muchas cosas en común al ser todos mexicanos, pero también hay cosas muy particulares. Quizá en la mayoría de los lugares, pues tenemos como base de nuestra alimentación el maíz. Y hay pozole de muchos tipos. Pozole de Guerrero, pozole de Michoacán, pozole de Jalisco, pozole de Sinaloa, pozole de Mexicali, pero con una misma base. Y entonces es importante aprender este tipo de recetas, este tipo de costumbres. Ayer platicaba con una señora que acaban de fallecer sus dos papás. Está ella con su hija en su casa. Les mando un saludote, ellas saben quiénes son. Y les preguntaba esto. El decir, ¿tú sabes las recetas de tu mamá? No, es que el pozole que hacía, no, es que las enchiladas de mi mamá, bueno, wow, no tenían comparación. Y luego les pregunté, ¿y las aprendieron antes de que ella partiera? Y me dijeron así de, la verdad no las aprendimos. Y entonces esto es parte de esta herencia cultural. El conocer nuestras raíces y encontrarle gusto. No nada más soy de México, soy de Michoacán, soy de Jalisco, soy de Guerrero, sino qué hay en Jalisco, cómo se vive la cultura en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Mérida, según el lugar de origen de nosotros. Y bueno, conocer también su historia, porque sabemos basiquísimo de la historia de México, pero de la historia de cada región, creo que hay mucho que desconocemos. Uno de mis sobrinos está estudiando, preparándose, certificándose para ser guía de turistas. Y la verdad es que nos ha compartido tanto de lo que él ha ido aprendiendo, que nosotros decíamos, ¿a poco eso existe? ¿A poco también eso es importante? O yo nunca me había percatado que existía tal situación, ¿no? Y entonces es importante que cada uno de nosotros nos preocupemos por conocer parte de esa herencia, ¿no? De ese eh, bagaje cultural que traemos cada uno de nosotros. ¿Y qué decir de la gastronomía? Que es vastísima, es riquísima. Les decía, con la base del maíz, ¿cuántos platillos se pueden hacer? Hay un video que lo usan así como de broma. Decían, no, hombre, es que México tiene una gran variedad de platillos. Ah, sí, ¿qué son las enchiladas? Ah, pues mira, es maíz, que le pones frijoles, le pones pollito, le pones queso, lechuga, salsa. Ah, muy bien. ¿Y qué son los sopes? Bueno, son unas tortillas más chiquitas, pero que les pones frijoles, les pones pollo, les pones crema, les pones lechuga, salsa, etcétera. Ah, ok. ¿Y las flautas qué son? Bueno, las flautas son unas tortillas más grandes, más delgaditas, que le pones los frijoles y el pollito, lo enrollas y encima le pones la ensalada, la lechuga, la salsa. Y entonces vemos que hay muchos platillos que tienen la misma base. Solo le vamos variando un poquito según la región donde se come. ¿Y qué decir de la música? También la música varía mucho. El tipo de instrumentos que se usan en cada región. El ritmo de la velocidad, perdón, si los tocan muy rápido, si los tocan más lentos, si resalta un instrumento o si resalta el otro. Es importante que aprendamos también a distinguir esta variedad de los instrumentos musicales, de los estilos de música.
el que nosotros sepamos, bueno, esta es una charana, este es un jarabe, este es un son, este es un tal, que vayamos también aprendiendo a reconocer estos diferentes tipos de música. Y bueno, también los sabores, ¿verdad? Y no solo se debe quedar en la mente, sino que deben llegar al corazón. Que nuestros hijos, nuestros nietos, vayan conociendo estas tradiciones, estos sabores, estos rasgos culturales, que quizás solamente en la fiesta del 16 de septiembre o del 20 de noviembre, pues sacamos nuestras garritas, sacamos nuestra ropa típica de nuestra región. Y bueno, ese es el día en que nos sentimos orgullosos de pertenecer a tal o cual comunidad. Y esto pues nos va a forjar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es ese tesoro, esa riqueza que nosotros tenemos en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestra casa? Después está el patrimonio familiar. ¿Qué incluye el patrimonio familiar? ¿A qué nos referimos con este tipo de patrimonio? Pues son todas las tradiciones, las prácticas, los ritos y las costumbres que tenemos cada uno de nosotros como familias. Cuando cada uno de nosotros nos decidimos a formar una nueva familia, pues fue no decir, las que van a regir nuestra familia van a ser todas las tradiciones de mi familia. O que Felipe dijera, no, las que vamos a seguir son todas las tradiciones de mi familia y las de tu familia no me importan. No, ¿qué es lo que sucede? Hacemos un collage, hacemos una lluvia de ideas, a decir, ¿qué me gusta de las tradiciones de tu familia? ¿Qué me gusta de las tradiciones de mi familia? ¿Y cuáles vamos a decidir que continúen en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra familia? Y también al mismo tiempo es cuáles costumbres, cuáles tradiciones que hay en tu familia no me gustaría que las sigamos viviendo en nuestra nueva familia, en nuestro nuevo hogar. Y también habrá que aceptar y reconocer que también puede haber tradiciones de mi familia que no agraden a mi esposo, a mi esposa, a la nueva familia que vamos a formar. Y quiero aclarar que estas tradiciones no son ni buenas ni son malas. No es que tú tengas razón y yo no tengo razón. Tú estás bien, yo estoy mal, o viceversa. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, en la familia de mi esposo, la costumbre que tienen es el domingo para ir a misa, pues se visten muy guapos. De hecho, hay muchos pueblos en México que la costumbre es el domingo para ir a misa, nos ponemos guapos. Nos vamos a poner nuestras mejores garritas. Vamos a estrenar, porque vamos con el Señor. No vamos a visitar cualquier casa, no vamos con cualquier familia, vamos con el Señor. Y entonces es importante que vistamos nuestras mejores garritas, nuestra mejor ropa para ir al encuentro con el Señor. ¿Qué valor le damos nosotros a ese encuentro en familia? Por mi parte, la familia de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, el domingo es el día que íbamos al rancho, el día que íbamos al campo. Toda la semana andábamos guapos con uniforme, que teníamos tal compromiso, que nos tocaba ir al templo a tal evento. Pero el domingo era el día en que andábamos vestidos más cómodamente, porque íbamos a ir al rancho. Y entonces no nos poníamos las mejores garritas, era un pantalón viejito, un pantalón deslavado, una playera que quizá
no me importe tanto si se mancha, si se moja, si algo le sucede, porque lo importante ahí es disfrutar del rancho. Y esto no quería decir que fuera una falta de respeto para la Eucaristía, que no nos importaba saber con quién vamos, y yo quiero ir lo más pachoso posible y no me importa quiénes más estén ahí en esa reunión. No, el sentido era otro, pero sí fue, necesario explicarlo, vivirlo, compartirlo, para que se entienda cuál es la razón y cuál es el motivo. Entonces, si me gusta venir guapos como tu familia que se prepara para el Día del Señor, pero no descarta que si vamos a ir a algún paseo a algún lugar, pues también nos relajemos un poco y podamos usar esta otra ropa que a lo mejor no nos va a dar el tiempo para, saliendo de misa, cambiarnos y podernos ir a este paseo. Y entre estas costumbres del patrimonio familiar, pues va, ¿qué costumbre tenemos para pasar la Navidad? La pasa cada familia nuclear en su hogar, sin invitar a nadie más, papá, mamá, hijos, ni siquiera el novio, ni siquiera los amigos cercanos, solo los 2, 3, 4, los que somos en esta familia nuclear, vamos a pasar la Navidad. Y nos reunimos desde temprano, desde preparar la cena, desde qué es lo que vamos a preparar, qué ritos vamos a hacer, vamos a rezar el rosario, vamos a ir a misa, vamos a cantar villancicos, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir esta pastorela, esta Navidad. Nos platicaba un amigo sacerdote que esto ha variado muchísimo en su familia, que quizá con su mamá, con sus tías, tíos, sí era una costumbre, era un hecho real, esperado, el tener este encuentro en la Navidad. Pero ¿qué ha pasado con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones no tienen idea de qué se trata una pastorela, de qué se trata un villancico, de qué se trata una posada, porque pues para esta nueva generación decir posada es música, es baile, es alcohol, es botana, es todo lo que vamos a hacer, que tiene de todo, muy festivo, muy alegres, pero muy poco o nada tiene que ver con el motivo de esa posada, de esa Navidad. Y entonces cuando les decimos, chicos, los queremos a todos el sábado en casa del abuelo porque vamos a hacer una pastorela, les aseguro que los chicos van a poner cara de, ¿estás segura, mamá? Y tenemos que ir a eso. ¡Qué flojera! Porque no les hemos enseñado el valor que tiene el vivir estas fiestas en ese ambiente de familia. Hay una familia que quiero mucho, son 8 hijos, cada uno con otros tantos hijos y tantos nietos. Es una familia muy fructífera y desde que yo los conozco, tienen la costumbre de Navidad preparar entre ellos esta pastorela. Ellos son los actores, ellos preparan escenografía, ellos preparan los vestuarios y todos participan, desde el abuelo hasta el niño más pequeño que la hace de niño Dios. Y recuerdo en una ocasión que, bueno, nosotros no somos parte de esta familia, nos quieren mucho, nos han invitado. También les mando un besotote a la familia Sotelo González. Y entonces estaba mi comadre a punto de dar a luz. Y ella estaba grabando en video, mi esposo tomaba fotos. Y entonces dice que estaba parado junto a la comadre, que estaba grabando el video, y nomás lo oía que hacía así. Y volteaba a mi esposo y así como, es que esta mujer ahorita aquí va a dar a luz, y le va a quitar el lugar a la Virgen, ahí en la pastorela, ¿no? Y entonces ella se esperó hasta que terminara la pastorela y me dijo, comadre, ahí nos vemos, voy al hospital y tú, bueno, tú vete en paz, vete tranquila, yo aquí veo que voy a comer y tú desentiéndete de esto, ¿no? Pero qué padre que hacen estas costumbres
de hacer estas celebraciones en familia. Y bueno, también está el dónde vamos a pasar las vacaciones, a dónde vamos a ir, a la montaña, a la playa. Cada vez es más difícil que nos podamos poner de acuerdo entre las familias para pasar juntos este tiempo de vacaciones. A veces por los compromisos de trabajo, de escuela o de otro tipo de compromisos que tengamos, pero sí se nos hace difícil el decir, a ver, vamos a irnos en la última semana de diciembre, o nos vamos a ir en la primera semana de julio, o nos vamos a ir 3 días, nos vamos a ir 5 días. Esto se dificulta por las agendas, por los dineros, por los tiempos de que dispone cada uno, pero es muy importante que busquemos hacer el tiempo. O sea, si yo les digo, a ver, enséñame tu agenda y cuál es el tiempo que te sobra, ¿no? Esa canción del tiempo que te quede libre, dedícalo a mí. Pues en realidad no hay tiempo que nos sobre. Nosotros vamos clasificando ese tiempo y lo vamos apartando para las cosas que nos interesan, para las cosas que son valiosas para nosotros, para esos momentos que para nosotros requieren un gran interés. Y bueno, en este campo también entra el cómo preparar la comida. No, es que esas enchiladas verdes de mi suegrita son deliciosas. Pero si llega a faltar mi suegra, que esperemos que falte mucho tiempo, ¿quién va a saber cómo se hacen esas enchiladas verdes? ¿Quién va a conocer la receta de su mole? ¿Quién va a saber hacer las comidas que a ella le gustaban, que ella preparaba y que ahorita quizá por su edad ya no las puede hacer? Pero si vamos nosotros y los ayudamos, claro que es posible hacerla. A ver, mija, ponle 3 tazas de harina y mira, ponle un pringuito de esto. Y ahí es donde se conocen, perdón, las verdaderas recetas. Porque esa pizca de sal, esa pizca de bicarbonato, pues es distinta de mis manos grandes que de las manos chiquitas de mi hija, que de las manos de mi cuñada, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayamos conociendo de origen esas recetas para que no se pierdan. En la familia de mi madre hay una receta que es como muy tradicional de unos ejotes con carne. Y ya pocas de las primas hermanas que quedamos, de tías quedan solamente 2 y un tío, eran 9 en total. Y además cada quien le hace un ligero cambio a esas recetas, ¿no? Ah, no, es que en vez de galletas Marías, yo le pongo galletas saladas. O, no, es que yo le pongo pan de barra. No, es que yo le pongo pan tostado. Y entonces eso hace que el sabor sea diferente. Y entonces es importante el conocer lo más auténticamente posible la receta para evitar hacerle esos cambios, ¿no? Y bueno, también decíamos esos festejos de cumpleaños, cómo se han acostumbrado, las graduaciones, los 15 años, las bodas. Quizá los 15 años y las bodas son de las fiestas que han tenido como más grandes cambios, ¿no? Las mujeres sí soñábamos con ese vestido ampón, con la fiesta, con el chambelán, que bueno, si era un un cadete, ¿no? De la Escuela del Aire aquí en Guadalajara, se usó mucho tiempo, o los amigos, los hermanos, los conocidos. ¿Quiénes son esos amigos cercanos que me van a acompañar en mi fiesta? Porque luego pasan 2, 3 años, 4 o 5. ¿Cómo que invitaste a fulano de chambelán? Si nos cae tan gordo, o nomás fue esa fiesta y ya se desapareció. No volvió a aparecer con la familia. Entonces es cómo vamos a celebrar, y con las nuevas generaciones, que obviamente a lo mejor no nos van a decir yo quiero mi vestido ampón y quiero mi fiesta en un salón de fiestas con 100 personas, 150, 200 o 500. Es decir, mira, este es el sentido que tenía esta fiesta. Lo pagaba el papá y la mamá, o lo pagaba el abuelo, o lo pagaba tal persona, pero que sí sepan como cuál era el estilo de celebrar, perdón, y cuál es el nuevo estilo que quieren las chicas para conmemorar
esa fecha tan especial. Yo tengo 4 hijos, 2 chicas, 2 chicos. Y recuerdo que cuando se acercaba a los 18 años de ellos, pues fue así como, ok, ya ellas ya les celebramos sus 15, como ellas quisieron, con ese vestido ampón, con una fiesta, con tantas personas, un banquete, la música. Y recuerdo que yo les pregunté a ellos, ustedes llegan a la edad, a los 18, en los varones no se celebra tanto los 15. ¿Cómo van a querer que tengamos ese festejo? Para que no nos dijeran, no, se nota que nomás ellas te importan, a nosotros hay que no nos pase nada, ahí si quieres nos celebramos. Y entonces se molestaban. Y entonces fue a ver, a tus 18, ¿qué podemos hacer? Obviamente no es un salón, una terraza, pero dije a lo mejor una albercada o algún lugar, una terraza, no sé, con consolas, ¿no? Que a los chicos les gustan estos juegos electrónicos. ¿O de qué forma quieres tú celebrar con tus amigos que llegas a esta mayoría de edad? Y entonces es hacerlos partícipes de esta familia. No es que como tú no eres niña, mira, si pasa tu cumpleaños desapercibido no me importa. No, hacerlos sentirse parte de esta familia, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a Angélica López, a Erika Janet, que están aquí conectadas. Recuerden que este programa se queda grabado, que este programa lo pueden ver y escuchar en cualquier momento y lo pueden compartir, ¿no? El tercer patrimonio es el patrimonio espiritual. La fe que nos heredaron nuestros padres, la fortaleza, la esperanza, cómo la hemos vivido. Eso lo vamos a meditar un poquito más adelante cuando veamos otras categorías de esta herencia que podemos celebrar, que podemos disfrutar con nuestros hijos. Y me refiero a un patrimonio intangible que nadie les puede quitar a tus hijos. ¿A qué me refiero? Mis papás, pues acabamos de celebrar los 59 años de que inició esta familia Parra Aguirre. Y entonces a lo largo de su etapa productiva, a lo largo de su etapa de arranque como familia, pues habían hecho un patrimonio importante para ellos. Yo no puedo decir, ya éramos millonarios, o éramos pobrísimos, o éramos clase media, no sé. Pero había ciertas propiedades, ciertas cosas, vehículos, terrenos quizá, que eran propiedad de mis papás. Y resulta que por una circunstancia ajena a nosotros, pues esa casa en la que nosotros crecimos, en la que nosotros vivimos, pues se perdió. Era una casa bastante grande, era un terreno bastante grande, 2 plantas, tenía mezanín, tenía terraza, tenía incluso alberca. Y bueno, respondiendo por el crédito, se perdió la casa. Y mi papá se sintió bastante mal, le cayó en una depresión. Él decía, lo he perdido todo, ¿cómo me voy a levantar? Ya a estas alturas de mi vida no voy a poder lograr nada, los voy a dejar en la calle. Y nosotros dijimos, a ver, no, espérame un poco. Existe esta herencia intangible que nada ni nadie nos puede quitar. Y esa, cada uno de ustedes como papás, de una o de otra forma, la está forjando, la está buscando, la está estructurando para dejar un legado a sus hijos. Y bueno, yo recuerdo que le dije a mi papá cuando fuimos a conocer el terreno donde finalmente construyó su casa, en la que vive él ahorita, él se disculpaba con nosotros en ese sentido de perdónenme hijos porque perdí el patrimonio que con tanto trabajo construimos su mamá y yo.
Y entonces yo tomé la palabra y le dije, a ver, papá, los edificios, los ladrillos, las cuentas, los vehículos pueden ir, pueden venir. Los podemos tener, los podemos perder. Pero hay otro tipo de herencia que ese nada ni nadie nos puede arrebatar. Perdón, traigo un poco seca la garganta. Y me refiero, en primer lugar, a la comida que ingerimos. Yo recuerdo que mi papá, pues la mayoría de las familias, su queja era, yo no sé cómo hacerle para que mis hijos coman. Es que les tengo que estar rogando, es que no sé cómo preparar las cosas para que les gusten, para que las quieran, para que se las coman. Y entonces era un batallar los papás con sus hijos para que ingirieran los alimentos. Y mi papá nos decía, uy, ojalá mi problema fuera ese. Yo estoy en todo lo contrario con mis hijos. Es decir, yo no sé cómo hacer para que dejen de comer, para que coman menos, para que no se llenen, o sea, con tanta comida, a lo mejor hasta la gula, ¿no? De decir, comemos de más. ¿Cuál es el mensaje de esta comida? Si íbamos a las actividades normales, a la escuela, a jugar en la calle con los vecinos, pues requeríamos de cierta cantidad de alimento. Pero ¿qué pasa si empezábamos a hacer ejercicio? Si empezábamos a entrar a algunos torneos, a algunas situaciones así, entonces, bueno, nuestro desgaste físico era mayor y por lo tanto, pues requería también de una cantidad mayor de alimentos, ¿no? Y entonces mi papá nos decía, santo Dios, me salen muy caros ustedes, porque es más comida en la despensa y a la vez es pagar el gimnasio o pagar el torneo de bicicleta o pagar la actividad que fuera, ¿no? Con el deporte. Y entonces esto nos requería pues una ingesta mayor de calorías, una ingesta mayor de alimentos, ¿sí? Y entonces, ¿qué nombre le puse yo a este patrimonio intangible? Pues es la comida que comimos, la salud que tenemos. Porque gracias a ese deporte que practicamos, desarrollamos ciertas habilidades, desarrollamos cierta seguridad en los movimientos, en las cosas que hacemos, y nos da también esa posibilidad de competir, de aprender a, pues a tolerar la frustración, aprender a ganar, aprender a trabajar en equipo, la disciplina que implica hacer equipos, y bueno, por otro lado, pues también esa cantidad de comida que ingerimos, ¿no? Ahora que tengo yo mis 4 hijos, pues hay muchos videos que así como que ponen en contra de decir, oye, ¿qué tan caro sale un hijo, no? Lo acababa de ver anoche. No, hombre, un hijo te sale como en 3 millones de dólares, ¿no? Y entonces en automático los chavos dicen, yo no quiero hijos, salen carísimos. No tengo pensado invertir en eso. Pero no tienen idea de todas las gracias, todas las dichas, todas las alegrías que se vienen cuando vivimos y compartimos en familia estas cuestiones que decíamos. Yo les pregunto a ustedes, que son de familia más numerosa, ¿preferirían haber tenido una galleta más, un sándwich más, un taco más de frijoles que un hermano? ¿O que les tocara estrenar la ropa? Porque antes era estrena el hermano mayor y la va pasando a los varones o la va pasando a las mujeres. Y entonces compartíamos esta ropa, ¿no? Hasta que al más chico, bueno, pues ya le tocaban casi jirones de la ropa, pero lo usaba con alegría el decir, este es el pantalón que usó mi hermano fulanito, ¿no? Otra de estos patrimonios intangibles, ya llevamos la cultura,
ya llevamos la familia, ya llevamos la comida, el alimento, el ejercicio. Luego también está las oportunidades que nos dieron nuestros papás de estudiar, de formarnos. ¿A cuántos de nosotros nuestros papás nos ofrecieron no solamente la educación básica, sino que hicieron el esfuerzo también de darnos una formación universitaria? De que si al menos no te la pago por completo, pues te apoyo con la mitad, con tal de que tú logres sacar tus estudios. En esto, como en cualquier otro tema, pues habrá quien sí lo aprovecha, quien no lo aprovecha, quien lo deja pasar y más adelante busca si todavía está la oportunidad, o de plano la desaprovecha. Y a veces no es solamente por flojera o por ignorancia el decir a mí me vale, yo no quiero estudiar, sino a lo mejor en realidad hizo un esfuerzo muy grande, a lo mejor está luchando contra esos sueños que tenía, de decir sí puedo alcanzar esto o no puedo alcanzar esto, ¿no? Y entonces cada uno va a ver con esos estudios que nuestros papás nos dieron, insisto, no importa si es educación privada, si fue en escuela pública, la información que recibiste es indistinta y es valiosa. Porque no es si pagaste 20,000 pesos mensuales para que te lo eduquen re bien y entonces segurito va a ser un niño estrella. No. O el decir, como es gratis, no puedo exigir nada, bueno, pues hay con que medio pase, me doy de santos. No. La educación que cada uno recibe es parte de este patrimonio intangible. Para algunos es más fácil, para otros implica un mayor trabajo, implica una mayor dificultad, pero finalmente esa formación que recibimos, sea básica, intermedia, educación básica o educación avanzada, pues ya depende de cada uno de nosotros el aprovecharla, el vivirla, el disfrutarla, ¿sí? Otra de las herencias intangibles que por supuesto nos dejan los papás, pues son los viajes que disfrutamos. Cuando yo me puse de novia con mi esposo, yo había tenido la oportunidad, a través de la familia de mi papá, de hacer un viaje a Hawái cuando yo tenía escasos, no sé, 10, 11 años. Estaba en quinto de primaria. Yo no tenía idea de lo que implicaba hacer ese viaje a Hawái. El decir esto implica un gasto de tanto, yo no tenía idea. Pero tuve esa oportunidad de ir al viaje a Hawái. Cuando regresé en las vacaciones, en la escuela de gobierno, pues todo el mundo preguntaba, ¿dónde fuiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué disfrutaste? Y yo les decía, es que fui a Hawái sin malicia, sin afán de presumir. Pero todos decían, uy, sí, ¿cómo no? Seguramente alcanzaste a ir a Hawái. Capaz que fuiste a Melaque, capaz que fuiste a Puerto Vallarta. Aquí nada más lo más cerquita que hay playa. Claro que no te creemos que fuiste hasta allá. Y yo me acuerdo que me ofendí al decir, pues es que esto que traje, este vestido, estas flores, pues son auténticos y los traje de allá. Pero no me creían. Y estos viajes tienen mucho que ver con la historia que forjamos con la familia. ¿Cuántas familias hay que así como relojito tienen un viaje a la nieve cada año nuevo? Y ya lo esperan. Y ya saben que van a apartar esas fechas para irse todos juntos a la nieve. Para irse en familia. Y ahora vamos a ir 20, vamos a ir 30, vamos a ir 40. Y entonces vamos buscando el hospedaje, vamos buscando el transporte para que podamos realizar ese sueño. Y quizá alguno de los iniciadores de esos viajes, pues ya se nos adelantó, ya no está con nosotros. Y entonces no es decir, uy, ya se murió el abuelo, bueno, pues cancelen planes, ahora vamos a ver a dónde vamos. No, se sigue esta tradición y a decir, a ver, para mí esto era significativo
por esta y esta y esta razón. Porque aquí yo convivo con mis primos, porque aquí yo aprendo las recetas de mis tías, porque yo aquí aprendo quiénes son los miembros de mi familia. Y entonces estos viajes nos van dando ese aprendizaje, esa luz o ese grato recuerdo que todos vamos atesorando. También aquí tiene que ver pues con lo que aprendimos de la cultura, de los recuerditos que trajimos. Si fuimos a Guanajuato, a esos lugares históricos, pues quién fue el pípila, qué hicieron, por qué en tal lugar. A lo mejor desde acá los pude haber aprendido, pero el hecho de ir allá y estar en la Lóndiga, ver cómo son sus paredes, cómo son sus gradas, entonces tengo un aprendizaje distinto, porque lo estoy experimentando. Y cuando vivimos uno de estos viajes, pues nuestra vivencia cambia, nuestra experiencia cambia. Un ejemplo les voy a poner. Yo tengo muchas ganas de conocer Xilitla. Xilitla es un parque que está en la Huasteca Potosina, que es una serie de edificaciones muy hermosas que hizo una persona, y recorrer esos caminitos con agua, con cascadas, con plantas, con estas construcciones, pues sin duda es una experiencia muy grata. Y quien ya ha ido ahí te va a decir, no, es que está hermoso, es que las cascadas, es que huele a tal cosa. Y quizá te lo describe exactamente como tú lo ves en las fotos. Pero el hecho de que ya lo haya experimentado, ya haya tenido la vivencia de estar ahí, pues obvio que le da un valor mucho más grande a lo que te pueda compartir, a lo que te pueda explicar del lugar que conoció. Sí. Y bueno, esos paisajes, esas experiencias que vamos teniendo en los viajes son, sin lugar a dudas, pues grandiosos. Y bueno, otro del patrimonio intangible que podemos recibir de nuestra casa, de nuestra familia, pues es el regalo de la fe. ¿Y qué es este regalo de la fe? Decíamos antes, está el patrimonio cultural, el patrimonio familiar y el patrimonio espiritual. Este patrimonio familiar es, en primer lugar, y así como el sello, es la fe que nos heredaron nuestros padres, la fortaleza y la esperanza. La forma en que nosotros vivimos como iglesia doméstica dentro de las cuatro paredes de nuestra casa. Es decir, pues es la fe que me inculcaron. Pues es que mis papás me obligaban a ir. Es que me tocaba ir al catecismo. O es una decisión que yo aprendí y que yo voy tomando. ¿Cómo es ese experimentar esa formación que recibimos? El decir, ay, sí, yo iba al catecismo. Oye, mi maestra fulanita, no sabes qué regañona era. Me jalaba de las patillas, me hacía tal cosa, con tal de que yo me aprendiera las oraciones, o me aprendiera el catecismo, o le diera razón de mi fe. Para mí ha sido muy significativo que mis hijos sí me han dicho así como que, bueno, es algo que ustedes nos inculcaron, pero ahora es una decisión personal que nosotros asumimos, que nosotros queremos vivir, que nosotros queremos compartir con los demás y saborear. O sea, no es de, uy, es bien padre estar con Dios. ¿A qué sabe? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que hay que hacer para estar con Dios? Javier Maitorena, muy buenas tardes, qué gusto. Nos dice, los viajes, recuerdos imborrables del corazón, y más cuando son en familia. Saludos, Cristi. Exacto. Si los hacemos en familia, estos recuerdos son imborrables. Aunque sea de que, ¿te acuerdas que se nos ponchó la llanta? ¿Te acuerdas que no podíamos llegar hasta tal lugar? O que nos dieron las 10 de la noche y no llegábamos.
todos estos recuerdos son imborrables. ¿Quién es Dios para cada uno de los miembros de la familia? Es ese señor bigotón que me dijeron, es ese viejito que es papá de Jesús, que es esposo de María, el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios para mí? No el que me inculcaron. En mi vida, ¿quién es Dios? En mi vida, ¿qué lugar ocupa? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo fue el querigma individual de cada quien? El querigma, vamos a hablar que es ese primer encuentro con Dios. Es decir, conocí a Jesús. Es decir, yo me acerqué, lo conocí, lo experimenté. Y a veces no es en cosas muy favorables. Quizá fue en un accidente. Quizá fue cuando me casé. Yo cuando me iba a casar no tenía idea. Me casé porque mi mujer quería. Me casé porque mis papás me dijeron para que tengas la gracia de Dios, sin que yo entendiera de qué se trataba esto. Pero me casé por default, porque tocaba. Pero un momento dado, cuando nacieron mis hijos, yo me encontré con Dios. Y a partir de ahí me sentí amado y nada me separa del amor que Dios me tiene. Entonces, muy importante esto del querigma, cómo cada uno de los miembros de la familia lo conoció. ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros para que nuestra fe crezca? Para que vayan conociendo más a Dios. No es, vete a misa y yo aquí me quedo en la casa. O vete, y hay de ti que te hagas la pinta. Mira, ya le dije al padre fulano que te siente en tal parte y que de ahí te esté observando si te haces la pinta o no. No, que vaya haciendo por convicción, porque a cada uno le nace, porque cada uno quiere tener ese encuentro personal con Dios. Y aquí brinco a preguntarte, ¿cómo ha sido la preparación, la celebración y la vivencia de los sacramentos en tu familia? Ah, caray. Han sido con bombos y platillos, han sido sencillos, han sido saboreando, sintiendo, experimentando esa gracia sacramental que Dios me da en cada uno de ellos, o porque toca, porque es tradición, porque se me está pasando el tiempo, porque se van a burlar de mi chiquillo que ya tiene 14 años y ni siquiera ha hecho la primera comunión. ¿Qué sentido tiene la vivencia de la fe para tu familia? ¿Cómo se han ido preparando? ¿Cómo los han ido celebrando? Y bueno, por último, ya lo mencionaba Javier, pues son esos momentos, son esos recuerdos que nada nos borra. Esos recuerdos que más que irse al estómago, que más que irse a la mente, que más que irse a la mochila, se van al corazón. Esos encuentros que tenemos, que el abuelo nos daba un chocolate, que el ir a su casa era no respetar las reglas y cenarnos una pera con chocolate antes de que estuviera lista la cena, porque es mi casa y son mis reglas, decía la abuela. Y les aseguro que esa pera con chocolate les sabía a gloria, a delicia, porque no era acompañado solamente del gesto de comer, sino tenía un significado, tenía un ritual, tenía un motivo para crear ese vínculo con el abuelo, con el tío, con el nieto. Y son esos los recuerdos que son imborrables. En mi casa, su casa, durante un tiempo pasaba una camioneta vendiendo pan. Y el día que venían de visitar a los abuelos, mis hijas salían con una canastita a salir al encuentro de esa camioneta para comprar donas de chocolate. Y entonces era pues a ver si la mamá o el abuelo quién salía a pagar, porque las niñas ya habían agarrado las donas de chocolate. Y es ese momento del encuentro, de cargar pila afectiva, emocional en el corazón, que nada ni nadie lo puede borrar.
Y entonces, bueno, vamos haciendo una recapitulación de cuáles son estos momentos, estas herencias intangibles que se dejan de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos. Herencia cultural, herencia familiar, herencia espiritual y por supuesto los estudios, los alimentos, el ejercicio, las vacaciones, los viajes y esos recuerdos que son intangibles. Te agradezco que hayas seguido este programa. Saludos a todos mis ahijados, a la comunidad de Sparta en Wisconsin, que lo preparé con mucho cariño para todos ustedes, porque recuerdo pues ese afán que tienen ustedes de que sus hijos conozcan sus raíces, sus tradiciones, esas kermés que organizan, que no es solamente para recabar dinero, porque a lo mejor con otra actividad pueden recabar tanto o más dinero que ese. Pero la convivencia que esto suscita, el conocer estas recetas, el decir a ver quién va a hacer las aguas frescas, quién va a picar la fruta, quién va a traer los duritos, todo eso nos hace valorar, querer y gustar lo que ahí se hace. Pues muchas gracias a todos ustedes. Este fue su programa Familias Haciendo Lío. El programa Dios te quiere plena. Ya se me cruzan los cables con los dos programas. El programa es Dios te quiere plena en Creciendo Contigo Mujer. Todos los lunes en punto de las 4 de la tarde. Dios me los bendiga. Tengan una muy linda tarde y nos vemos la próxima semana.